González. Actualmente me encuentro cursando el tercer ciclo en la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema. Este tema es filtrado glomerular, flujo sanguíneo renal y su control. Toda esta información la saqué del libro de Tratado de Fisiología Médica Guyton y Hall. El capítulo que les voy a abordar es el capítulo 27 de las páginas 331 a la... Empezaremos con la formación de la orina. El primer paso para la formación de la orina es la filtración de grandes cantidades de líquidos a través de los capilares glomerulares en la cápsula de Bowman, alrededor de casi 180 litros al día. Esto va a depender mucho de la cantidad de líquido que hayamos metido en nuestro cuerpo. Ingresado es como va a depender la cantidad de filtrado de las sustancias. La tasa de filtración glomerular depende de la alta tasa de flujo sanguíneo renal, así como las propiedades específicas de las membranas capilares glomerulares. Como les decía, pues va a depender mucho de la ingesta de líquidos que hayamos tenido en este día. Pues va a ser la cantidad de líquido que vamos a excretar. En esta parte de aquí les puse una imagen referente a la neurona. Tenemos la arteriola aferente, la cápsula de Bowman, el glomérulo, donde se van a filtrar todas estas sustancias que posteriormente van a ser filtradas, reabsorbidas, secretadas y por último excretadas en forma de orina. Bueno, sigamos con la composición de filtrado glomerular. Los capilares glomerulares son impermeables a las proteínas. De esta manera, el líquido filtrado, también llamado líquido glomerular, carece de estas y de elementos celulares, incluyendo eritrocitos. Algunas otras sustancias que están unidas a las proteínas que no se filtran son el calcio plasmático y los ácidos grasos. Más adelante les voy a explicar por qué no pueden ser filtradas. El filtrado glomerular es aproximadamente del 20% del flujo plasmático. Los capilares glomerulares filtran el líquido a una velocidad que está determinada por dos cosas: por el equilibrio de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que actúan a través de la membrana capilar, y por el coeficiente de filtración capilar, el producto de permeabilidad por el área superficial del filtrado de los capilares. Los capilares glomerulares tienen una liberación mucho mayor que otros capilares y aproximadamente en un adulto medio es de 125 mililitros por minuto o 180 litros al día. Alrededor del 20% que fluye a través del riñón se filtra a través de los capilares glomerulares. Bien, ahora hablaremos sobre la membrana capilar glomerular. La membrana capilar glomerular está constituida de tres partes importantes: el endotelio capilar, la membrana basal y las células epiteliales llamadas porocitos. El endotelio capilar va a contar con unos agujeros llamados fenestraciones. Estas fenestraciones son relativamente grandes
pero tiene una característica muy importante, ya que al contar con una carga negativa, las proteínas o moléculas de gran tamaño van a ser repelidas, es decir, que no van a pasar por estos agujeros, por estas fenestraciones muy fácilmente. En la membrana basal consta de una red de colágeno y fibrillas de proteoglucanos que tienen grandes espacios a través de los cuales pueden filtrarse grandes cantidades de agua y pequeños solutos. Las células epiteliales o podocitos recubren la superficie del glomérulo. No son continuos, sino que tienen algunas prolongaciones similares a pies. A esto se debe su nombre, llamado pedicelos, que rodean la superficie externa de los capilares. Están separados por espacios ligeramente porosos en la hendidura, a través del cual se mueve el filtrado glomerular. Una capacidad de filtración equivalente a 1 significa que la sustancia se filtra tan libremente como el agua. Una capacidad de filtración del 0.75 significa que la sustancia se filtra con rapidez. A medida que la masa molecular se acerca a la albúmina, su capacidad de filtración se reduce acercándose a cero. Como podemos observar en la tabla de capacidad de filtración de los capilares glomerulares basados en la masa molecular, tenemos el agua con una masa molecular de 18, la cual su capacidad de filtración va a ser 1, como dijimos, o sea que se va a filtrar muy libremente. Así tenemos el agua, el sodio, la glucosa y la insulina, que tienen una masa molecular menor y por ende van a filtrarse de manera más libremente. En cambio, tenemos la mioglobina y la albúmina, que tienen una masa molecular mucho mayor, donde vamos a tener que la capacidad de filtración va a bajar, es decir, que no van a poder filtrarse tan libremente como el agua o los otros solutos que se filtran. Nefropatía por cambios mínimos y aumento de permeabilidad glomerular a las proteínas plasmáticas. Bueno, pues vamos a hablar un poco de las nefropatías que pueden haber en este filtrado glomerular. Los glomérulos se vuelven más permeables a las proteínas plasmáticas, aun cuando puedan parecer normales. Están relacionados con una respuesta inmunitaria y sección anómala en las citocinas por parte de los linfocitos T, que dañan los porocitos y aumentan su permeabilidad a algunas de las proteínas de menor peso molecular, especialmente la albúmina. ¿Qué quiere decir esto? Que pues los porocitos van a verse afectados, lo que va a ocasionar es que puedan filtrarse estas moléculas de mayor tamaño. A todo esto se le va a conocer como proteinuria o albuminuria, que quiere decir que vamos a estar orinando proteínas o albumina. Esta nefropatía es más frecuente sobre todo en niños pequeños, aunque también puede aparecer en adultos, especialmente en los afectados por trastornos inmunitarios. Aquí tenemos una imagen y podemos observar del lado izquierdo, que es la manera normal en la que pues la orina sale. Podemos ver que la albúmina se queda en la parte de arriba, está señalada como bolitas,
se queda en la parte de arriba, o sea, no se filtra. En cambio, en la parte derecha podemos observar cómo es que, pues, cuando se dañan estas células epiteliales, pues permiten el paso de estas moléculas y pues que tenemos orina con albumina. Entonces, pues vamos a estar orinando proteínas o albumina. Determinantes de la filtración glomerular. Vamos a tener que la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas a través de la membrana glomerular que da lugar a la presión de filtración neta. Y vamos a tener el coeficiente Kf, que va a ser el área de filtración. Tenemos una fórmula para el flujo glomerular, que va a ser el área de filtración por la presión de filtración neta. La presión de filtración neta va a representar la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que se oponen a la filtración a través de los capilares glomerulares. Vamos a tener la presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares, que va a representarse como Pg. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman, representada como Pb. La presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular, representado como Pg. Y la presión coloidosmótica de las proteínas de la cápsula de Bowman, representado como Pb. En la fórmula tenemos que el flujo glomerular va a ser igual a la presión de filtración neta por la presión hidrostática de los glomerulares dentro menos la presión hidrostática en la cápsula de Bowman menos la presión coloidosmótica de las proteínas más la presión coloidosmótica de las proteínas en la cápsula de Bowman. Y bueno, pues aquí tenemos una imagen donde podemos ver la arteriola eferente, la aferente. Tenemos la presión y los equivalentes de todas estas fuerzas netas y de las presiones que se tienen en la cápsula de Bowman. Aquí podemos ver que la presión hidrostática glomerular va a ser de un 60 mililitros de mercurio, y vamos a tener la presión coloidosmótica glomerular, que va a equivaler a 32 mililitros de mercurio. Si se dan cuenta, la presión hidrostática va a empujar hacia abajo, mientras que la presión coloidosmótica glomerular hacia arriba. Y la presión de la cápsula de Bowman va a ser un equivalente a 18 mililitros de mercurio, que va a ser una presión hacia arriba. Y aquí abajo tenemos representadas las fuerzas de filtración neta, es decir, que haciendo un cálculo de todo esto, que es la presión hidrostática glomerular de 60 menos la presión de la cápsula de Bowman, que es 18, menos la presión coloidosmótica glomerular, que va a equivaler a 32, nos va a dar el resultado de la filtración neta, equivalente a 10 mililitros de mercurio. Fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas a través de la membrana. Vamos a tener tres. La primera que les voy a explicar es la presión de la cápsula de Bowman, que nos va a decir que cuando aumenta disminuye el flujo glomerular. Y nos dice que los cambios en la presión de la cápsula de Bowman no son normalmente un mecanismo importante de regulación del flujo. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos ver en la imagen, cuando
la presión en la cápsula de Bowman está aumentada, el flujo glomerular va a disminuir, lo que va a provocar cálculos en los uréteres y a esto se le conoce como hidrofenosis. Tenemos la siguiente, que cuando la presión coloidosmótica aumenta de la cápsula de Bowman, el flujo glomerular también va a disminuir. Esto quiere decir que los dos factores que influyen en la presión coloidosmótica capilar glomerular son dos. Primero tenemos la presión coloidosmótica del plasma arterial y la fracción del plasma filtrada de los capilares glomerulares, que es la fracción de filtración. Y bueno, por último tenemos que la presión hidrostática glomerular principal formada encargada de regular fisiológicamente el flujo glomerular. Pues la presión glomerular va a aumentarse y va a aumentar el flujo glomerular. Está determinada por tres variables: la presión arterial, la regulación aferente y la regulación eferente. Como tenemos en la imagen, tenemos que el flujo sanguíneo renal va a bajar, la presión va a bajar, y en otro lado, en la arteria eferente, el flujo sanguíneo renal también baja y las presiones se mantienen arriba, dependiendo si es aferente o eferente. Por último, vamos a tener el flujo sanguíneo renal. Como en otros tejidos, el flujo sanguíneo aporta a los riñones nutrientes y lleva a cabo los productos de desecho. Pero el elevado flujo sanguíneo supera mucho sus necesidades. El objetivo de este flujo adicional es aportar suficiente plasma para el filtrado glomerular. Como lo vimos antes, el 20% del plasma es ocupado para el filtrado glomerular. Tenemos que los riñones consumen alrededor del doble de oxígeno en el encéfalo. Una gran parte del oxígeno que va a los riñones se relaciona elevadamente con la absorción del sodio en los túbulos renales. Bueno, y para concluir esta parte del tema, pues vamos a dar un pequeño resumen de todo lo que hablé en el video. Para empezar, pues ya tenemos claro que la filtración glomerular va a depender de la cantidad de líquidos que hayamos ingerido en el día. Vamos a tener tres partes de la membrana capilar del glomérulo. Vamos a tener el endotelio capilar, la membrana basal y las células epiteliales, mejor conocidas como podocitos. Tenemos claro que el endotelio capilar tiene una carga negativa que va a hacer que las sustancias o las proteínas pues no puedan pasar a través del filtro. La membrana basal va a estar formada por una red de colágeno y fibrillas que también van a permitir el paso de sustancias, especialmente de solutos pequeños y el agua. Y las células epiteliales, o sea, los podocitos, que se debe su nombre pues a su forma de pie, que también nos van a permitir filtrar estas sustancias. Tenemos entendido que en la cápsula glomerular van a existir diferentes fuerzas que van a ayudar a que el filtrado pueda pasar. Tenemos las fuerzas hidrostáticas y las fuerzas coloidosmóticas, que de estas van a depender el filtrado glomerular. También tenemos entendido que puede existir nefropatías, como es la proteinuria, que pues se debe al exceso de proteínas en la orina. Esto debido pues a que en la cápsula glomerular pues hay alguna anomalía, lo que está haciendo que pues orinemos proteínas
cosa que no debe de ser. Y también pues vimos el flujo sanguíneo renal, pues que todo también depende del flujo de la sangre, de las presiones y de las fuerzas que se ejerzan alrededor de toda esta cápsula y del filtrado del día. Y bueno, eso sería todo de mi parte.